Bueno, pues vamos a empezar con las sesiones formativas de la formación Revitaliza tu vivienda, que es del proyecto Rehabilitación de Viviendas con Criterios de Eficiencia Energética, un proyecto financiado por el Ministerio de Consumo y en el cual van a colaborar ECODES, que participará en la sesión formativa de hoy, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que participará en la próxima sesión, y el Consejo General de Arquitectos Técnicos de España, que participará en la sesión del 20 de noviembre. Las formaciones, como he dicho, van a constar de 3 sesiones. En la primera trataremos la importancia de la rehabilitación, en la segunda, los requisitos técnicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo rehabilitaciones en las viviendas y edificios. Y por último, cómo sería un proceso de rehabilitación energético en una comunidad de propietarios. Bueno, CECU somos la Federación de Consumidores y Usuarios, que es una organización democrática, progresista y pluralista independiente que se formó en 1983. CECU es pionera en el ámbito del consumo por el trabajo que hace desde una visión más amplia del consumo que la propia contratación de bienes y servicios, llevando a cabo una perspectiva que busca nuevas conexiones entre el consumo y el medio ambiente. También tratamos la seguridad alimentaria, la responsabilidad social empresarial, el acceso a la justicia, el comercio justo y solidario, la atención preferente a la defensa de los colectivos más vulnerables y la protección de los datos personales. Actualmente en CECU está en el área de energía, de seguridad, agua, transportes, derechos digitales, alimentación, sostenibilidad y derechos financieros y el área de vivienda. Empezamos ya con la primera sesión de la importancia de la rehabilitación energética para las personas consumidoras. Bueno, con respecto a la situación de la rehabilitación en España. Actualmente nos encontramos en una crisis social, energética y económica, lo cual provoca que por distintos factores nos veamos abocados a una reducción del consumo energético. Por un lado, dada la crisis económica, el encarecimiento de la energía, muchos hogares no tienen la capacidad económica para costear la factura energética que supondría tener sus viviendas a una temperatura confortable. Luego, por otro lado, tenemos el factor ecológico en el que cada vez tenemos menos recursos fósiles para a nivel energético y también tenemos un objetivo para reducir el consumo energético de nuestras viviendas. Todo esto hace que nos veamos obligados a reducir el consumo energético, pero esta reducción en el consumo no puede estar reñida con el bienestar de las personas consumidoras, pues una reducción en el consumo no puede provocar que tengamos hogares menos adecuados a nivel climático y eso repercuta en la salud de las personas que habitan esos hogares. Con respecto a la situación de la rehabilitación energética en España, vemos cómo la rehabilitación energética se encuentra en una situación bastante deficiente. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que abarca de los años 2021 a 2030, plantea como objetivo de la rehabilitación 1.200.000 viviendas para el año 2030. Actualmente, el parque de vivienda de España, a nivel de las certificaciones energéticas que se han emitido para los edificios ya existentes, para el año 2021 encontrábamos que más de 4 millones de edificios tenían un certificado E o inferior. Esto
lo que nos plantea es que las personas que habitan esos hogares tienen que llevar a cabo un gran gasto energético y por lo tanto un gran gasto económico para tener sus hogares a una temperatura adecuada. Eh, en relación a los edificios existentes con certificados energéticos que podríamos considerar eficientes, es decir, una calificación C o superior, solo encontramos que llegan a los 300.000 certificados de edificios existentes con una certificación adecuada. Esta situación en la que tenemos un gran parque de vivienda deficiente energéticamente conlleva que la inmensa mayoría de las personas que habitan estas viviendas necesiten realizar un gran gasto energético para adecuar sus viviendas a una temperatura agradable, provocando que el 43,5% de las personas en España sufran vulnerabilidad económica, vulnerabilidad energética, perdón. Desde CQ pensamos que las medidas que podemos llevar a cabo para revertir esta situación de vulnerabilidad y falta de eficiencia energética del parque de vivienda de España, lo primero que deberíamos de hacer es llevar a cabo una rehabilitación energética justa, que sea capaz de llegar a las personas con rentas medias y bajas, a pesar de que las ayudas que hay disponibles financian la totalidad de la rehabilitación de aquellos hogares más vulnerables. Vemos como hay un gran porcentaje de población que no puede acceder, dada el desembolso inicial que requiere la rehabilitación. Luego, por otro lado, pensamos que es necesario llevar a cabo una auditoría del mercado eléctrico que nos permita establecer un precio de la energía ligado a los costes reales de la producción de esa propia energía. En tercer lugar, necesitamos de la implementación de una tarifa social que posibilite el acceso básico a la energía, salvaguardando esta como un derecho básico y universal. Y por último, otra medida que consideramos que sería de gran utilidad sería el impulso de las comunidades energéticas para que permitan el autoabastecimiento energético y la independencia de los oligopolios. Además que esto permite a las personas consumidoras abaratar los costes de la energía y decidir el tipo de producción energética que quieren llevar a cabo. Os voy a poner ahora un vídeo que señala bastante bien los beneficios de las comunidades energéticas para que las conozcáis un poco más. Eh, Si no, Eloy, podemos mandar el vídeo después, quiero decir, si no lo sí, encuentras. está aquí, lo tengo ya. Es que va el internet un pelín lento. Que Yo creo que con toda la... Bueno, parece que no carga, así que, bueno, luego lo enviamos, sí, mejor. Vale. Vale, pues ya con respecto a las ayudas para la rehabilitación energética,
Estas ayudas se encuentran dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que está financiado a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. ¿Puedes ponerlo un poco más grande, por favor? Pues No. no puedo, pero Vale, nada, no pasa nada. ahora os lo voy a ir explicando. Si tenéis alguna Y nos duda, lo mandas, lo tenemos Sí, luego, ¿verdad? sí, Vale, os lo entonces da mandaré. igual. De todos modos, está también en las fichas que se enviaron, está ahí explicado más detalladamente. Esto, al fin y al cabo, es un poco unas pinceladas lo que hay en el cuadro de las ayudas. Pero os lo voy a explicar. Bueno, las ayudas, a pesar de ser estatales, están gestionadas a través de las comunidades autónomas. Y en la formación nos vamos a centrar en estas 4 ayudas, que son las ayudas de rehabilitación de viviendas, de edificios, para la redacción del proyecto y del libro del edificio existente, y las ayudas de viviendas en municipios del reto demográfico. Perdona un momento, Eloy. Arriba en la pantalla os aparece a todos en verde. Usted está viendo la pantalla de Federación de Consumidores y Usuarios y al lado opciones de vista. En opciones de vista podéis aumentar el zoom para que os salga más grande. ¿Vale? Ya Vale. está. Bueno, las ayudas de vivienda. Los requisitos que tenemos que cumplir para acceder a estas ayudas serían 3 requisitos que podemos optar por. Uno es general a las 2 vías que podemos optar para acceder a las ayudas, y luego tendríamos otros que podemos cumplir uno de los 2 o los 2. Por un lado, podemos reducir un mínimo de un 7% la demanda global de energía para la climatización, que esto sería que tenemos que reducir la energía que necesitamos para aclimatar nuestra vivienda, es decir, calentarnos en invierno y refrescarla en verano. Esto lo podemos conseguir de distintas formas, entre ellas la sustitución de aparatos de climatización que sean más eficientes energéticamente, que con menos energía sean capaces de conseguir una mayor climatización, aislando las fachadas y cubiertas de los edificios o la vivienda, cambiando los cerramientos. Luego, por otro lado, también podemos reducir el consumo de energía primaria no renovable un 30%. ¿Esto qué sería? Pues si tenemos la calefacción con gas o otro tipo de energías no renovables, que el sistema de climatización sea electrificado, y así poder tener un sistema de climatización que se sustente con energías renovables. Y luego, aparte de estos 2 requisitos, que podríamos cumplir uno o el otro, debemos de realizar una actuación que sea de al menos 1.000 euros de presupuesto. Luego, ¿qué cantidad se financiará con esta ayuda? Pues entre el 40 y el 80%, dependiendo de la reducción de demanda de energía primaria no renovable que consigamos con la rehabilitación. Y en el caso de los hogares vulnerables, se financiará hasta el 100% de la actuación. ¿Quién puede solicitar este tipo de ayudas? Pues lo puede solicitar el propietario de la vivienda, el arrendatario con previo acuerdo con el propietario, y los usufructuarios de la vivienda en caso de que esté en cesión. Una vez que se nos ha concedido la ayuda, tendremos 12 meses para ejecutar la rehabilitación. Y tras la
tras ejecutar la rehabilitación, deberemos de justificar que hemos conseguido el ahorro energético o la reducción de la demanda que teníamos previsto, y para esto tendremos 3 meses desde que se finalice la obra de rehabilitación. ¿Cómo acreditamos esta reducción en el consumo? Pues primeramente, antes de hacer la rehabilitación, deberemos de emitir un certificado energético de la vivienda o del edificio. Y tras la actuación de rehabilitación, deberemos de emitir otro certificado de la vivienda, y esto nos permitirá justificar que hemos reducido el consumo lo que se había planteado al solicitar la ayuda. Disculpe, Eloy, si Sí. tenemos alguna pregunta, ¿qué hacemos? ¿Te interrumpimos o Pues, a la final? si queréis, la resolvemos al final. Si ¿Sí? veis que Vale. es muy oportuno ahora y os va a ayudar a seguir el hilo de la formación, también me podéis parar ahora. Vale. No, era referente a las cuantías de las subvenciones, que pone viviendas vulnerables, financiación del 100%. Sí. ¿Vale? ¿Qué requisitos hay que cumplir para considerarte, digamos, de financiación del 100%? Pues no los tengo muy claros, pero por ejemplo, luego también, para todas las dudas que ahora mismo no os pueda resolver, vamos a hacer un documento y os lo vamos a enviar cuando acabemos las formaciones. Pero por ejemplo, si un hogar tiene el bono social energético, ya sería considerado como hogar vulnerable y ya se le aplicaría el 100%. Pero de todos modos, hago un documento con todos los requisitos para considerar un hogar que se considera un hogar vulnerable, y os lo paso cuando acabemos las formaciones, ¿vale? Bueno, y esta ayuda financiará hasta un máximo de 3.000 euros de la actuación. Luego, las ayudas de edificios. Los requisitos para acceder a estas ayudas dependerán de la zona climática en la que se sitúe el edificio. Si se sitúa en las zonas climáticas D y E, tendrá que reducir la demanda anual de calefacción y de refrigeración un 35% y un 30% la demanda de energía primaria no renovable. Y en la zona climática C, la reducción de la demanda anual de climatización será un 25% y de consumo de energía primaria no renovable un 30%. El 30% es común a las distintas ayudas de rehabilitación. Luego, la cantidad financiada será del 30 al 45% la cantidad financiada en caso de que reduzcamos el consumo de energía primaria no renovable de un 30 a un 45%, se nos financiará hasta el 40% del coste, siendo el máximo 6.300 euros por vivienda del edificio. En caso de que la reducción del consumo de energía primaria no renovable sea del 45 al 60%, se nos financiará un 65% del coste, hasta un máximo de 11.600 euros. Y si reducimos más del 60%, se financiará el 80%, siendo el máximo 18.800 euros. Al igual que las ayudas de rehabilitación de la vivienda, en caso de que sean hogares vulnerables, se financiará el 100% de la actuación en esa vivienda, o lo que correspondería a esa vivienda. Una vez que se nos ha concedido la ayuda, dispondríamos de 26 meses para ejecutar la actuación.
pero podemos solicitar ampliaciones en caso de que el edificio tenga una gran envergadura. Para justificar primero, para solicitar este proyecto también tenemos que presentar, para solicitar esta ayuda de rehabilitación a los edificios, tenemos que presentar un proyecto de rehabilitación. Este proyecto también está financiado por las ayudas, que ahora enseguida os lo cuento. Una vez hayamos acabado la rehabilitación, también deberemos de llevar a cabo una justificación, que se hará igual, con la emisión de un certificado energético antes de la rehabilitación y otro después, para así demostrar que hemos reducido la demanda de energía primaria no renovable. Luego, las ayudas del libro proyecto. Estas ayudas son muy importantes, ya sea porque necesitamos un proyecto para solicitar las ayudas de rehabilitación de edificios o para las ayudas de rehabilitación de vivienda, que aunque no se requiera, el libro del edificio existente o un proyecto de rehabilitación nos ayuda a plantear una rehabilitación de manera integral, que tenga en cuenta todos los factores y en caso de no tener capacidad económica para afrontarla de una sola vez, la podemos dividir en distintas actuaciones y así no llevamos a cabo actuaciones que luego las tengamos que revertir porque no nos son útiles. Pero de todos modos, en la próxima sesión vamos a entrar más en detalle en qué consta el libro del edificio existente para así ver todas las ventajas que supone llevar a cabo este documento. Bueno, pues los requisitos para acceder a estas ayudas es que el proyecto de rehabilitación plantea una reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable. Y la cantidad financiada va a depender si lo que hacemos es el libro del edificio existente o el proyecto de rehabilitación. En el caso del libro del edificio existente, se nos financiará hasta 3.500 euros para realizarlo. En caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas, contaremos con 700 euros más 60 euros por cada vivienda del edificio. Y en caso de edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas, la cantidad inicial será de 1.100 euros más una cantidad de 40 euros por vivienda. En ambos casos hasta llegar a los 3.500 euros. En caso de que el edificio no disponga de ITE o similar, la ayuda podrá incrementarse un 50%. Y en el caso del proyecto de rehabilitación, se dispondrá de una ayuda de hasta 30.000 euros. En el caso de las viviendas unifamiliares y los edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas, se tendrá una cantidad inicial de 4.000 euros más 700 euros por cada vivienda. Y en el caso de los edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas, dispondremos de 12.000 euros más una cantidad de 300 euros por vivienda, siendo la cuantía máxima 30.000 euros. Para las personas que pueden solicitar estas ayudas pues son los propietarios de los edificios en sus distintas figuras jurídicas, ya sea una cooperativa de vivienda, una comunidad de propietarios, una sociedad mercantil, etc. Y luego, por último, tenemos las ayudas a municipios del reto demográfico. Los requisitos para acceder a estas ayudas es que la vivienda se encuentre en un municipio del reto demográfico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sean municipios de hasta 5.000 habitantes o, en caso de municipios no urbanos, que sea de hasta 20.000 habitantes, en los que todas las entidades singulares no superen los 5.000 habitantes.
La cantidad que se nos financiará con estas ayudas dependerá según la actuación que llevemos a cabo. En el caso de que mejoremos la envolvente térmica, la subvención será del 50% en edificios y del 40% en viviendas. En caso de que cambiemos las instalaciones térmicas, la subvención será del 40% en edificios y del 30% en viviendas. Y en el caso de que mejoremos las instalaciones de iluminación, la subvención será del 20% en ambos casos, en edificios y en viviendas. Luego, aparte, esto sería como la base. Hay distintos requisitos que ampliarían el porcentaje financiado. Uno de ellos es que hagamos actuaciones integradas, es decir, que combinemos 2 o más actuaciones. Si realizamos una mejora de la envolvente del edificio y cambiamos las instalaciones térmicas, por ejemplo, pues sería una actuación integrada y la ayuda aumentaría un 25%. También, en caso de que con la actuación de rehabilitación energética alcancemos una calificación A o B en el certificado energético o aumentemos en 2 escalones la certificación energética de nuestro edificio o nuestra vivienda, también se incrementará el porcentaje de la ayuda. El plazo que tenemos para presentar las solicitudes está abierto hasta el 31 de diciembre de 2023. Y igual, se puede solicitar por parte de personas físicas o jurídicas, comunidades de propietarios, empresas de servicios energéticos, entidades locales, comunidades energéticas, etc. Aquí no es igual que en las anteriores, pero también en caso de ser familias en situación vulnerable, las ayudas se incrementarán un 15%. Entonces, en estas ayudas, si cumplimos distintos criterios, el porcentaje de la ayuda se irá incrementando. Pero eso, son exclusivas para municipios del reto demográfico. Bueno, aquí tenía otro vídeo preparado que es muy interesante porque es para difundir las ayudas y creo que señala muy bien cuáles podrían ser las dudas que pueden tener las personas a la hora de solicitar las ayudas o de ver cómo funcionan, pero bueno, como el anterior no ha funcionado, os lo paso también y los veis juntos ya. Bueno, como he dicho antes, las ayudas a la rehabilitación, a pesar de ser estatales, se gestionan a través de las comunidades autónomas. En este caso, aquí vemos el porcentaje de presupuesto que es asignado a cada comunidad o ciudad autónoma y esta asignación se ha realizado bajo el criterio del número de hogares. Y luego, por otra parte, aquí observamos el objetivo que se plantea para la rehabilitación de viviendas hasta el año 2023. Es posible que en ciertas comunidades autónomas aparezcan la solicitud de subvenciones como el plazo terminado. Se irán abriendo más plazos a medida que salgan nuevas partidas presupuestarias, porque la rehabilitación energética está marcado como uno de los objetivos hasta el año 2030. Bueno, luego tenemos, las ayudas a la rehabilitación no financian el 100% de la actuación, a no ser que sean hogares vulnerables o en caso de que sean hogares vulnerables, tienen un plazo hasta que recibimos la ayuda. Entonces, es habitual que tengamos que solicitar algún crédito para poder llevar a cabo
la rehabilitación de nuestra vivienda o edificio. Y aquí os vamos a exponer una serie de posibilidades que tenemos para financiar nuestra rehabilitación. Bueno, desde el Instituto de Crédito Oficial se ha sacado una línea de avales para la rehabilitación energética de viviendas y edificios. Perdón, no, los avales solo serían para edificios. Para viviendas no podríamos solicitar el aval del ICO. Esta línea de avales avalará el 50% del crédito con un máximo de 30.000 euros por vivienda del edificio. Se puede solicitar un plazo de amortización del crédito de hasta 15 años y también podemos solicitar una carencia en el pago dependiendo el plazo de amortización que tenga nuestro crédito. Se puede solicitar la cancelación amortización parcial del crédito sin ningún tipo de coste ni comisión. Y para solicitar estos avales deberemos haber recibido o que haya sido aceptada nuestra subvención para la rehabilitación de los edificios. Es decir, que en caso de que no dispongamos de las ayudas para la rehabilitación, no podremos solicitar estos avales. El plazo de solicitud de estos estará abierto hasta el 30 de noviembre de 2025. Luego, el ahorro en el gasto energético. Que esta sería otra forma de financiar el crédito que solicitemos para rehabilitar nuestro edificio, porque no podemos con el ahorro que genere la rehabilitación pagar la propia rehabilitación. Es decir, nosotros solicitamos el crédito para pagar nuestra rehabilitación, pero como la propia rehabilitación va a conllevar una reducción en la demanda de energía, vamos a conseguir que nuestras facturas de la luz sean más baratas y con esa reducción de los costes de la factura de la luz podremos destinar ese dinero a pagar el crédito que solicitemos para llevar a cabo la rehabilitación. Luego tenemos un programa también del Instituto de Crédito Oficial de Vivienda y Regeneración Urbana y Rural. Este programa es un poco peculiar porque quien recibe la financiación no sería la persona que es beneficiaria de la rehabilitación, sino lo recibiría la empresa que acomete la rehabilitación. También este programa de crédito está encaminado a grandes rehabilitaciones, ya sean de edificios o distintas urbanizaciones con distintos bloques. Pues el importe mínimo para solicitar el crédito es de 750.000 euros. Este crédito se puede establecer un plazo de amortización de hasta 25 años, pudiéndose ampliar en más años en caso de que el proyecto lo requiriese. Y el plazo de solicitud está abierto hasta el 31 de diciembre de 2025. Y por último, dispondríamos de las deducciones del IRPF. Tenemos distintos tipos de deducciones. La primera sería por la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración. Para acceder a esta deducción tendríamos que reducir al menos un 7% de la demanda de calefacción y refrigeración. La podemos solicitar para nuestra vivienda habitual, alquilada o que se vaya a alquilar
pero esta tiene que estar alquilada antes del 31 de diciembre de 2024. En caso de que, bueno, la deducción se hará en el periodo impositivo en el que se emita el certificado energético que justifique la reducción de la demanda, y la cantidad deducida será del 20%. La base de la deducción será toda la cantidad de la actuación que podamos justificar o de que tengamos facturas que acredite que hemos hecho ese gasto, exceptuando la instalación y sustitución de equipos que usen combustibles fósiles. La base anual máxima de la deducción será de 5.000 euros sin límite anual y luego tenemos la deducción por la reducción de energía primaria no renovable. Esta reducción será de al menos del 30% de energía primaria no renovable o que consigamos una certificación energética del edificio A o B. Igual que las anteriores ayudas serán para viviendas habituales que se encuentren en alquiler o que antes del 31 de diciembre de 2024 esté alquilada esa vivienda. La deducción se hará en el periodo impositivo en el que emitamos el certificado energético que justifique la reducción del consumo y se deducirá un 40% del gasto. Igual que el anterior, la base de la deducción será toda la cantidad que se pueda justificar, exceptuando la instalación y sustitución de equipos que utilicen combustibles fósiles, y la base máxima de la deducción será de 7.500 euros. Y luego ya por último tendríamos la deducción por la rehabilitación energética de edificios. Esta igual sería el requisito para acceder a ella, sería reducir el consumo de energía primaria no renovable un 30% o conseguir la certificación A o B de nuestro edificio. Se podrán acoger a esta deducción todas las viviendas del edificio, exceptuando aquellas en las que estén ligadas a alguna actividad económica. En ese caso no podremos solicitar la deducción de la rehabilitación energética de edificios. Esta deducción se hará en el periodo impositivo en el que emitamos el certificado energético que justifique la actuación y deberá ser antes del 1 de enero de 2025. Se nos deducirá el 60% de la cantidad de la base de la deducción y igual que las dos anteriores. Se podrá deducir toda la cantidad justificada, excepto el cambio de equipos de uso de combustible fósil. En caso de que el edificio sea una comunidad de propietarios, la base de la deducción será el resultado de aplicar el porcentaje de participación de cada propietario. Vale. La base anual máxima de la deducción será de 5.000 euros, con un límite máximo de 15.000 euros en los distintos años que hagamos las deducciones. Bueno, y entrando en los problemas que pueden tener las ayudas de la rehabilitación energética, las ayudas suelen ser un camino de trabas en las que las personas acaban dejando de solicitar la subvención a causa de las distintas dificultades que tienen que sortear en el proceso de solicitud. Entre ellas podemos encontrar distintos problemas como son el requerimiento de documentación arbitraria
que no es de utilidad para la justificación de las reducciones del consumo. Esto, las distintas comunidades autónomas pueden decidir qué tipo de documentación solicitan para la solicitud de la ayuda. Y esto hace que en cada comunidad podamos tener una documentación distinta para acceder a la ayuda. Luego también hay una escasez de lugares donde podamos presentar la documentación o requerir información sobre las ayudas. Se han desplegado una serie de oficinas para la ayuda a la rehabilitación, pero que pensamos que pueden llegar a ser escasas y que si queremos cumplir los objetivos de la rehabilitación, tenemos que poner a disposición más lugares en los que las personas consumidoras puedan acudir a informarse y a solicitar ayuda. Luego también en ocasiones encontramos que estas ayudas tienen un lenguaje muy técnico que genera barreras de solicitud a aquellas personas que no están familiarizados con este tipo de lenguaje más legislativo o administrativo. Y estas sí serían un poco a grandes rasgos las dificultades que podríamos encontrar en las ayudas a la rehabilitación. Y ahora os voy a dejar con Javi de CODES, que os va a entrar más a fondo en las problemáticas de las ayudas a través de la Alianza por la Rehabilitación Energética, en la que también se encuentra CECU, y cuál es la situación más pormenorizada de la rehabilitación energética en España. Genial, muchísimas gracias, Eloy. Bueno, pues si os parece, empiezo ya con la presentación. A ver, un segundo. Vale. Sí, debería apareceros bien. Ahí está. Vale, esperemos que no vaya saltando. Vale, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a CECU, en primer lugar por la idea, por esta formación tan útil y por invitarnos a esta sesión. Como decía Eloy, vamos a centrarnos bastante, sobre todo en la razón por la que creemos que es necesario que los hogares en situación de vulnerabilidad puedan rehabilitar su casa, qué lo está impidiendo o dificultando actualmente, y luego, pues desde la Alianza por la Rehabilitación, sin dejar a nadie atrás, pues algunas de las cosas que estamos haciendo al respecto. Voy a basarme, aparte de todas las acciones desarrolladas por la Alianza, voy a basarme sobre todo en estos dos documentos. En relación a las preguntas que hacéis antes de las situaciones de vulnerabilidad, en el primero de ellos está bastante desarrollado, porque al final cada comunidad lo ha sacado un poco de un modo. Sí que es cierto que, como decía Eloy, el tema del bono social eléctrico, las condiciones del bono social eléctrico acaban permitiendo que un hogar entre en el grupo de hogares en situación de vulnerabilidad para cobrar el 100%, pero pues luego cada comunidad autónoma, al ser las competencias autonómicas, pues han sacado una hoja de ruta distinta. Y luego el segundo, que es un documento que elaboramos con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, con Elvira en concreto, a quien tendréis la semana que viene por aquí, en el que hicimos una serie de talleres, una serie de consultas sobre las barreras que se encuentran en esos hogares, y que concluyó con una serie de recomendaciones, tanto a equipos técnicos, que en muchos de los casos os podréis aplicar en cuanto oficinas de apoyo o espacios de apoyo a la rehabilitación, y otro pack para las administraciones públicas, que al final, como suele ser el caso, tienen bastantes temas en su tejado. Por empezar bastante con la situación en la que nos encontramos, no de la rehabilitación, sino de la pobreza energética,
pues como veis, el Estado español cuenta desde 2019 con una estrategia nacional contra la pobreza energética que preveía reducir los 4 indicadores principales de la misma: el gasto desproporcionado, es decir, o sea, hogares que gastan demasiado de su renta en energía, considerando en cuenta esa renta; hogares que se encuentran en pobreza energética escondida, es decir, que gastan demasiado poco en energía, lo cual suele querer detectar hogares que no están cubriendo sus necesidades básicas, bien sea por carencia de equipos necesarios o por carencia de fondos para ponerlos en marcha. Hogares que declaran que tienen una temperatura inadecuada en invierno, que vemos cómo ha ido aumentando, y en particular estos últimos 2 publicaciones pues ha aumentado considerablemente. Y el retraso en el pago de facturas, que también ha ido aumentando. Entonces vemos cómo, pese a disponer de una estrategia nacional contra la pobreza energética, pues no se están realizando las medidas suficientes como para poner freno a esta problemática. ¿Y dónde encaja aquí la rehabilitación de edificios? Bueno, la propia estrategia nacional ya dice que la pobreza energética es una situación que, como leeréis al final, pues puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en cuanto a energía, y que, viendo los indicadores anteriores, pues es muy aplicable cuando se tiene una vivienda pues a la que entra frío o calor por las ventanas, por unas ventanas que cierran mal o no aíslan, por unos techos o unas cubiertas que carecen de aislamiento y que en verano se ponen como una sartén, o unas paredes que, aparte del ladrillo, no tienen nada y que en estos momentos las tocas y notas perfectamente que están a 15 grados o a 16 grados cuando no tendría que ser el caso, etc. Son unos datos por los que ya ha pasado el hoy, pero hay que recalcar el estado en el que se encuentra el parque edificado a nivel estatal. O sea, al final hay que tener en cuenta que una pequeña mayoría, o sea, como en torno al 55% de los edificios residenciales se construyeron antes del 79, que es la primera normativa que tenemos a nivel estatal, que ya obligaba a poner algo de aislamiento dentro de los edificios. O sea, que al final la mitad de los edificios, la mitad de las viviendas en las que estamos viviendo, no tienen aislamiento, e incluso por testimonios de constructores o de personas vinculadas a la construcción de la época, incluso habiendo el requerimiento de que tuvieran aislamiento, en muchas ocasiones no se ponía porque no existían unos controles. Entonces, ¿qué se está haciendo para solventar esto? Pues también, como lo mencionaba Eloy, a día de hoy el plan más importante de que disponemos para poner freno a esta situación de un parque residencial envejecido y que beneficia particularmente, si las condiciones son las adecuadas, a los hogares en situación de vulnerabilidad, es el plan de recuperación, transformación y resiliencia, la componente 2, que dedica ayudas a través de los 4 programas que planteo abajo y del PRE-5000, del programa de rehabilitación de edificios existentes en municipios de reto demográfico, que también ha mencionado Eloy. Pues no voy a extenderme mucho en este apartado, pero sí mencionar que el propio Real Decreto, en el que se publicaban una suerte de guía de cara a las convocatorias municipales, pues la lucha contra la pobreza energética pues aparece referenciada, como siempre, en las zonas previas al articulado, pero bueno, estas cosas siempre está bien recordarlas. En relación a, como decía antes, los programas, al final, debido a las competencias autonómicas, pues los programas son autonómicos, y como podéis ver, bueno, el informe que aparecía al inicio lo hemos actualizado a fecha 31 de diciembre de 2022. Aún faltaría, pues desde entonces ya ha pasado casi otro año, pero más o menos veis quizás no se vea muy bien, luego cuando tengáis la presentación seguramente se pueda ver un poco mejor, la progresión de las comunidades autónomas a la hora de ir publicando sus distintos programas. El documento marco guía, el Real Decreto 853, que salía antes, se publicó el 5 de octubre del 2021,
y si no me equivoco hasta febrero, enero de 2022 no empezaron a publicarse cosas, e incluso a finales de 2022 había 2 comunidades autónomas que ni siquiera habían sacado ninguno de sus programas. O sea, vemos como no es solo que hay una falta de recursos económicos, que a nivel estatal y a nivel europeo se va solventando, incluso a nivel autonómico en distintas comunidades, sino que también da la impresión de que hay otros temas o que no se está priorizando esta problemática, que hay una falta de personal en las administraciones autonómicas y municipales, etcétera, etcétera. Por algunos resúmenes de lo que veíamos en esas convocatorias, que luego irán vinculados con lo que reivindicamos desde la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas sin dejar a nadie atrás, es que, por ejemplo, solo Cataluña, en sus partidas presupuestarias para estos programas de rehabilitación, ha limitado una parte de ese dinero específicamente para esas ayudas adicionales a hogares vulnerables. ¿Eso qué quiere decir? Que es la única comunidad en la que, si no da ni una ayuda a un hogar en situación de vulnerabilidad, no va a poder consumir todos los fondos que tiene de ayudas a la rehabilitación. Es algo que creemos que deberían estar haciendo todas las comunidades autónomas. Pues, si yo tengo tanto dinero y, por ejemplo, por poner un indicador, el indicador de población en riesgo de pobreza o de exclusión social a nivel estatal está en el 27,6%, pues quizás limitar un porcentaje importante de esos fondos que me han llegado para realizar rehabilitaciones, para asegurar que las ayudas no se consuman por la primera persona que llega o el primer hogar que llega se las lleva, sino que haya unas partidas reservadas para estos hogares, porque si no, lo que nos acabamos encontrando es que los hogares con mayores rentas, con rentas medias o media altas, pues ya se enteran, tienen acceso a una mayor cantidad de información, ya producen los proyectos de rehabilitación con anterioridad a que se convoquen las ayudas, y en el minuto 1 que tienes la convocatoria de ayudas ya están depositando el proyecto y ya se están al final llevando todas las ayudas, dejando a toda la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad atrás. Veis el resto de datos, pues solo en la Comunidad Valenciana había iniciativas que consideramos innovadoras, que era que en la Comunidad Valenciana se dan ayudas adicionales a todo un edificio, o sea, hay un porcentaje importante del edificio que está en situación de vulnerabilidad, lo cual ayuda mucho a desbloquear situaciones que se pueden dar en bloques, que en particular el bloque en su mayoría se encuentra en situación de vulnerabilidad, porque si al resto de los vecinos también les das un poco más de dinero, pues puedes fomentar que el edificio entero se rehabilite y asaltar algunas de las barreras que se van produciendo. El porcentaje medio de anticipos que se dan entre las distintas comunidades, que es el 38%, que es considerablemente bajo, como veremos más adelante. Solo Aragón ofrece sobre el papel el 100% de los anticipos, o sea, que a ti te concedan la ayuda y antes de empezar a hacer las obras ya puedas disponer de todo el dinero para cubrir esos gastos, aunque luego tampoco se está aplicando en la realidad. Y luego, bueno, pues algunos de las zonas delimitadas que sí que coinciden con entornos en situación de vulnerabilidad, según el Atlas de Vulnerabilidad del Ministerio. Y luego los fondos movilizados de los que se han transferido desde el Estado a las autonomías, que vemos que son bastante bajos la cantidad de dinero, por así decirlo, que las autonomías han puesto sobre la mesa. Más allá de este programa, por no intentar no concentrar mucho en esto, pues muchos otros programas que también ha planteado Eloy, y algunas de las distintas medidas que se consideran en los distintos programas para considerar que un hogar esté en situación de vulnerabilidad, y algunas de los beneficios adicionales que se aporta, pero bueno, esto quedará luego en la presentación. ¿Qué barreras vemos o qué barreras encontramos que se encuentran los hogares en situación de vulnerabilidad a la hora de hacer una rehabilitación? Pues las barreras son numerosas y complejas. Dentro de los talleres que realizamos para dar lugar al segundo de los informes que mencionaba, hacíamos una diferenciación para poder entrar un poco más en el detalle de 4 fases en las que creíamos que a grosso modo se divide o se puede dividir un proceso de rehabilitación desde el punto de vista del usuario, que es la contemplación, o sea, es decir, cuando empezáis a juntaros a algunos de los vecinos, o si es, por ejemplo, una vivienda individual, pues cuando la unidad de convivencia empieza a plantearse que quiere hacer esa rehabilitación,
la preparación, que sería cuando ya se contacta con un equipo técnico y empiezan a realizarse los diseños o las propuestas técnicas de la rehabilitación, la acción, que sería el momento en el que se ejecutan las obras, y el mantenimiento, que es el momento posterior a las obras, pero que muchas veces sigue requiriendo de hacer pues, parte del propio mantenimiento, requiere de unos nuevos hábitos en muchos casos para que esa rehabilitación pues, sea efectiva, porque si no hay veces que se hacen obras de rehabilitación, pero si luego los nuevos elementos que se han instalado no se utilizan adecuadamente, por ejemplo, pues tampoco hemos ganado demasiado. Estas barreras que encontrábamos en el momento previo, por ejemplo, en muchos casos van vinculadas a que mayoritariamente, o sobre todo mayoritariamente considerando el conjunto de la población estatal, pues se encuentra en régimen de alquiler y eso supone dos barreras de partida. En muchos casos es gente, bueno, yo estoy viviendo de alquiler y también es mi caso, no somos invitados a las reuniones de vecinos, entonces no te enteras de lo que se está trabajando o de lo que se está hablando en el conjunto del edificio. Y por otro lado, que es un problema seguramente de los más graves dentro de la rehabilitación, en particular la rehabilitación dirigida a hogares en situación de vulnerabilidad, que es la problemática de los incentivos divididos. Básicamente, si yo soy un propietario de un edificio residencial que estoy alquilando, yo tengo que pagar las obras de rehabilitación, pero no veo, por así decirlo, los beneficios de haber realizado esa rehabilitación. Entonces, esa disyuntiva entre que la persona propietaria no se le está obligando a rehabilitar los pisos que alquila y a la vez pues que no recibe unos beneficios directos de haber hecho esa rehabilitación, hace que los hogares en alquiler sean una de las principales barreras a la hora de rehabilitar. En muchos casos, puedes tener una comunidad de vecinos de 10 y si 2, 3, 4 de las viviendas están siendo alquiladas, es probable que se dificulte muchísimo llegar a las mayorías necesarias para poder rehabilitar el edificio. Luego, en el caso de edificios enteros que se encuentran, por ejemplo, en barrios vulnerables, muchas veces ni siquiera existe la figura del administrador de fincas, que en estas operaciones, para coordinar, para llevar a cabo los trámites, etcétera, son figuras muy necesarias y que, por ejemplo, ya hay convenios entre ayuntamientos como el de Gandía en la Comunidad Valenciana, que con el Colegio de Administradores de Fincas, que están desarrollando la figura del administrador de finca de oficio. Luego, temas que también ha mencionado ya Eloy, de la complejidad de las convocatorias, la brecha digital, etcétera, etcétera, los presupuestos que no cubren todo o incluso que no se ingresan antes de realizar las obras y que eso ya dificulta enormemente el que un hogar que va con el agua al cuello pues pueda pensarse el pagar o el realizar una rehabilitación en su vivienda. Durante la fase de preparación, muchas veces estas limitaciones económicas que mencionábamos antes, pues llevan a que los proyectos que vas desarrollando son proyectos muy de parchear, muy de solucionar la problemática del momento y que en algunos casos casi hasta pueden ir en contra de una intervención integral del edificio, que de repente se cambien unas ventanas por unas ventanas mejores sin haber intervenido en absoluto en los muros, lo cual puede dar lugar a que aparezcan humedades, etcétera. Y luego que esto es aplicable a los hogares en situación de vulnerabilidad, pero es aplicable, da la sensación de que cada vez más a todos los edificios de viviendas, que una carencia de una comunidad de vecinos cohesionada, o sea, la pérdida de la comunidad de vecinos como comunidad, pues hace que se dificulte muchísimo más la preocupación y la intervención en las zonas comunes del edificio. Durante las obras hay muchas problemáticas como por ejemplo, hacer acondicionamientos previos en las viviendas, o sea, hogares en situación de vulnerabilidad también que tengan miembros de la unidad de convivencia en situación de dependencia o con población envejecida, etcétera, pues por ejemplo, para mover muebles, que es una operación muy necesaria antes de hacer una rehabilitación, pues no pueden hacerlas por sí solas. La sustitución de ventanas, aunque sea durante momentos temporales, pues puede dar también lugar a problemáticas de seguridad. Y luego, como muchas rehabilitaciones, por suerte cada vez menos, pero no hay intervenciones concretas como la rehabilitación de cubiertas o la rehabilitación de cajas de ascensores, que puede requerir que los hogares abandonen el edificio durante un tiempo y que al final, si no tienes una red
o una capacidad económica que te soporte para esas semanas o meses que vas a tener que estar fuera de tu casa, pues te complica bastante la vida el tener que abandonar tu vivienda durante alguna semana, incluso algunos días. Y luego, por último, en la fase de mantenimiento, la fase final, también muchas de las problemáticas o de las barreras se pueden aplicar al conjunto de los hogares a nivel estatal, porque la concepción del mantenimiento como una carga es algo que nos afecta a casi todas y que no llevamos al día y que muchas veces acaban haciendo una bola que es difícilmente superable, en particular en el caso de la vivienda, y luego en particular con algunos elementos que se suelen colocar también en rehabilitaciones energéticas, como pueden ser galerías bioclimáticas o recuperadores de calor, o otros elementos que son ajenos a nuestro funcionamiento o a nuestra vida antes de la rehabilitación, pues es posible que no los utilicemos o incluso que los utilicemos incorrectamente y eso lleve a casi más problemas que soluciones. Y luego, cuando se dan la instalación de nuevos elementos como ascensores, calderas comunitarias, etcétera, pues también si estamos acostumbradas a vivir en una vivienda de puertas para adentro sin tener una preocupación por lo que pasaba en el resto del edificio, pues son elementos que nos fuerzan a tener en cuenta esa nueva idea de colectividad que también puede producir roces si es la primera vez que tenemos que plantearlo, de nuevo, aplicable a hogares en situación de vulnerabilidad, pero aplicable a cualquier otro hogar. Y luego, por ir brevemente por las distintas recomendaciones que hacíamos a los equipos técnicos, pues una coordinación con las oficinas de rehabilitación que ha mencionado también Eloy, para no redundar y para ver con qué recursos cuenta ya las distintas oficinas de rehabilitación y poder aprovechar o poder redirigir a la gente con la que trabajemos, pues en el momento en el que veamos que ya podría entrar el trabajo que realizan desde esa oficina de rehabilitación. La consulta del grado de vulnerabilidad en el territorio en el que estamos trabajando, para lo que hay distintos documentos como el Atlas de Vulnerabilidad del Ministerio de Infraestructura y Agenda Urbana. Luego, algo que nos parece muy importante, que es aprovechar las visitas o esas reuniones de comunidades de vecinos de la que os hablarán más en la tercera sesión, pero aprovechar esas visitas para, por un lado, asegurarnos que todos y cada uno de los vecinos, incluso de los habitantes del edificio, estén presentes o que se haga todo lo posible, porque también hay problemas de compatibilidad y de cuidados que pueden dificultar que todo el mundo esté en las reuniones de la comunidad de vecinos, pero asegurarnos que el mayor número de personas para evitar problemas de desinformación, para evitar que en particular hogares en situación de vulnerabilidad no sean informados de lo que se está haciendo y de repente lleguen las cosas sumando a mayores incertidumbres en el día a día, incluso aprovechar estas primeras reuniones para detectar casos de pobreza energética o de vulnerabilidad en general, que es algo para lo que en teoría se están elaborando protocolos o para sobre todo trabajadores de asistencia sanitaria, pero que por desgracia aún no se han publicado, pero bueno, el poder aprovechar estas reuniones para detectar estos casos, incluso poderles derivar o aconsejar que acudan a servicios sociales según es el caso. Y luego, muy vinculadas con la comunicación, pues el material gráfico y la comunicación que sea genérica o que pueda ser inteligible por el conjunto de la población. De nuevo, esto es aplicable a cualquier trabajo técnico realizado para cualquier tipo de población. La transparencia, la previsión y la comunicación, ser insistentes en los nuevos hábitos que tendrán que realizarse después de la rehabilitación y luego un seguimiento y una medición de los trabajos realizados para poder mejorar y para poder comprobar que todo se está desarrollando como debería desarrollarse. En muchas ocasiones realizamos estas certificaciones energéticas del estado en el que se encuentra el edificio y el estado en el que estará después de realizar la rehabilitación, pero puede haber muchos condicionantes que hagan que luego el edificio no se comporte como estaba previsto en la certificación. Entonces, es importante el poder seguir el funcionamiento del edificio. Luego, de cara a la administración pública, aunque en este caso es menos aplicable, pues objetivos mínimos de rehabilitación, esquemas de ayudas, límites al precio del alquiler para salvar la problemática de los incentivos divididos. Es decir, que si estás alquilando una vivienda muy ineficiente
o que directamente no puedas alquilarla o que tengas que alquilarla a un precio muy bajo para que te fomente o para que te anime, por así decirlo, a rehabilitar la vivienda, en la introducción de renovables, en la caracterización interseccional de la vulnerabilidad, que también es algo que hemos visto o que vemos cada día que se deja bastante de lado, temas culturales, temas de edad, temas de género que no están dentro de la concepción de la vulnerabilidad y que entonces al final es gente que queda fuera de las ayudas a la rehabilitación. De nuevo, son todo medidas que provienen, en este caso, de ese segundo informe, que están ahí bastante más detalladas. Entonces, por no alargarme en exceso, no me detengo en cada una de ellas. Si alguno os llama la atención, pues podemos comentarla luego al final. Enlazando con estas reivindicaciones o con estas recomendaciones, que en muchos casos son reivindicaciones de cada administración pública, desde mayo, principios, mediados de 2021, una serie de organizaciones de la sociedad civil nos agrupamos para poner en marcha reivindicaciones como las que aparecían anteriormente, pero muchas otras. ¿Por qué nos agrupábamos? Bueno, nos encontramos en un momento en el que a 2022, de todo el presupuesto recogido por el MITMA dentro de la edificación, o sea, obra nueva, ampliación de edificación, reformas, restauraciones, etcétera, solo el 15% de ese presupuesto empleado a nivel nacional se estaba dedicando a la reforma o a la restauración. Ni siquiera quiere decir que se esté dedicando a rehabilitación energética para mejorar el confort de las viviendas. Y durante 2001 se rehabilitaron de nuevo, reformaron, restauraron unas 29.000 viviendas, que apenas es un 0,1% de las viviendas existentes. Si asumimos los datos que presentábamos al principio, de ese más de la mitad de las viviendas están en unas situaciones, o se construyeron antes de que el aislamiento y por lo tanto seguramente se encuentran en unas condiciones muy ineficientes, pues básicamente para llegar a ese 50% a este ritmo, si no me fallan las cuentas, necesitaríamos 500 años, lo cual probablemente no sea un tiempo del que dispongamos. Y luego, pero a la vez de que veíamos que estaban esta falta de rehabilitación en las viviendas, en particular en las viviendas de los hogares en situación de vulnerabilidad, veíamos que había directivas europeas y planes nacionales pues, que podían fomentar que estas rehabilitaciones se llevaran a cabo. La rehabilitación de eficiencia energética en edificios, que introduciría o puede introducir unas normas mínimas de eficiencia energética que nos obliguen a llegar a una certificación energética, o la revisión del mercado europeo de emisiones, que puede llevar a la introducción de un Fondo Social para el Clima a nivel nacional y un Plan Nacional Social para el Clima en el que se dediquen fondos específicamente para los hogares en situación de vulnerabilidad. Básicamente porque creíamos que es necesario reforzar la línea de rehabilitación de viviendas en el sector de la construcción para que se establezca un marco normativo de modo que las rehabilitaciones que van a hacer falta de aquí a 2050 no dejen a nadie atrás. En torno a esos mensajes generales nos hemos agrupado una serie de organizaciones, entre las que veis efectivamente ACECU, entre las que estamos ECODES, y que agrupa a organizaciones de la sociedad civil ambiental, de la sociedad civil social, de la sociedad civil dirigida a consumidores y usuarios, sindicatos, la academia, incluso administradores públicos de vivienda y suelo, lo cual es bastante relevante. Los objetivos principales en torno a los que nos organizamos es esta aceleración de la rehabilitación con una triple pata, o sea, con la triple pata de la sostenibilidad, o sea, la sostenibilidad social, ambiental y económica, en el sentido de que creemos que la rehabilitación de viviendas mejora o reduce la pobreza energética, como hemos visto al principio, lucha frente al cambio climático porque reduce nuestras emisiones y nuestros consumos energéticos y genera un empleo que no es deslocalizable, un empleo que idealmente es de calidad, aunque para eso están también los sindicatos incluidos en la alianza, y que creemos que requiere de mucha más mano de obra que otros elementos de la construcción, quizás más automatizables o más industrializables. Al final, la rehabilitación, por suerte o por desgracia, sigue siendo un sector muy artesanal y que requiere de bastante mano de obra para realizarse. Y luego lo que realizamos a nivel general como miembros pues es
una incidencia común y unos diálogos común y un compartir conocimientos en torno a cada uno de nuestros campos, algunos más teóricos, algunos más vinculados al terreno en distintas partes de lo que es el terreno, pero el trabajar juntas en torno a un manifiesto común que voy a presentaros ahora, tampoco entrando en detalle, pero sí que veréis que muchas de las cosas que aparecen en el manifiesto van rimando con todas estas necesidades o estas barreras de los hogares en situación de vulnerabilidad cuando hablamos de rehabilitación, es algo que viene como de los saberes de cada una de las partes de la alianza. O sea, con cada uno de los aspectos, pues planteamos, por ejemplo, de nuevo volviendo esos indicadores de riesgo de pobreza o de exclusión social, pues que tendría que haber unos mínimos de rehabilitación dirigidos en concreto a la población en situación de vulnerabilidad, en línea con esos incentivos divididos, pues esa prohibición de que se alquilen viviendas cuya certificación energética sea peor a una F, esta elaboración de protocolos que nos parecen necesarios para detectar casos de pobreza energética y que se les recomienden todas las ayudas existentes y todas las ayudas no solo económicas, sino también técnicas, sociales, etcétera, para que puedan efectivamente rehabilitar su vivienda, unas exenciones fiscales, que es un punto en el que nos podríamos parar en bastante tiempo, en particular después de lo que ha ido pasando, por desgracia, en el poblado dirigido de Orcasitas, que quizás, como sabéis, pues el ayuntamiento dio unas ayudas a los hogares del pueblo dirigido de Orcasitas para realizar unas rehabilitaciones. Como esas ayudas contabilizaron dentro de los ingresos de cara al IRPF, pues no solo ahora están hogares en situación de vulnerabilidad y todos los hogares dentro del pueblo dirigido de Orcasitas están teniendo que devolver parte de las ayudas a través de los impuestos, sino que en el caso, por ejemplo, de hogares que recibían pensiones de viudedad, pues se les está pidiendo que algunas de estas ayudas sociales las devuelvan porque ya, debido a esas ayudas, sobrepasan el límite de los ingresos que eran compatibles con esas ayudas. Luego algunas salvaguardas sociales, que también es otro punto muy relevante para evitar que el precio del alquiler suba si se rehabilita la vivienda con fondos públicos. A día de hoy, con la normativa actual, es decir, con el plan de recuperación, transformación y resiliencia e incluso con la vivienda, con la ley por el derecho a la vivienda, un propietario podría rehabilitar su vivienda o su edificio con un 80% de fondos públicos, porque él lo rehabilitaría a título de propietario y no se consideraría que está en situación de vulnerabilidad. Podría rehabilitarlo con un 80% de fondos públicos y luego, una vez acabada la rehabilitación, pues subir el alquiler a la familia que habita esa vivienda, que podría estar perfectamente en situación de vulnerabilidad, pues en un 200% o en un 150%, como se ha dado en casos, sobre todo en Centro Europa, que ya están recogidos y estudiados y que son, al final, financiar con dinero público procesos de gentrificación, básicamente. Luego, medidas que favorezcan medidas de financiación, como las que describía también Eloy, que incluso sean favorables y que estén dirigidas a rentas medias bajas, o sea, no hogares en situación de vulnerabilidad que ni siquiera pueden acceder a financiación, sino hogares que necesitan condiciones favorables para poder hacerlo y de esta manera poder liberar más financiación pública para los hogares que no podrían rehabilitar su vivienda de ninguna otra manera. Y a los últimos puntos del manifiesto, que aprovechar esta ola de rehabilitaciones para aumentar el parque de vivienda público en alquiler, en particular cuando se rehabilitan edificios conjuntos en propiedad de fondos de inversión o demás, que tienen edificios completos y los alquilan por completo, la proximidad como necesidad dentro de estos procesos de rehabilitación, o sea, tanto a nivel de las oficinas de barrio como del apoyo a los ayuntamientos, como nodos necesarios en estos procesos de rehabilitación y en asegurar que estas ayudas llegan desde el nivel estatal hasta el local de una manera adecuada, fortalecer que se instalen energías renovables. Vemos como ahora el precio de la energía está muy barato, por suerte, pero que en algunos otros momentos de 2022 estaba por las nubes y que si se fomentara la instalación de energías renovables en los hogares en situación de vulnerabilidad, pues podría pararse o podrían al menos ellos escudarse hasta cierto punto de esos vaivenes del mercado energético. El impulso a la descarbonización de la calefacción y la refrigeración,
por causas similares, no solo ya por temas de contaminación, sino por la fluctuación de los precios de estos combustibles. Y por último, el sistema de transparencia necesario respecto a los indicadores y a los datos para que nosotras, como organizaciones de la sociedad civil, pues podamos fiscalizar y podamos hacer un seguimiento de lo que se está haciendo, porque a día de hoy, sinceramente, es altamente complicado. Y luego dejo la diapositiva de los próximos pasos, simplemente para mostrar que aún hay un montón de iniciativas normativas a nivel nacional, a nivel europeo e incluso a nivel autonómico en marcha que podrían mejorarse para hacer referencia a todas estas barreras que hemos mencionado y muchas más que hay, a mucha normativa que sigue siendo barrera, por ejemplo, las leyes de subvenciones que en muchos casos no permiten los anticipos al 100%, y luego otros elementos legislativos que creemos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la moratoria a las desconexiones energéticas, que a 31 de diciembre acaba y podría volver a dar lugar a un montón de cortes de luz, dando un repunte en las situaciones de pobreza energética, y algunas herramientas que se están poniendo en marcha desde el Ministerio, como son los certificados de ahorro energético, que creemos que bien utilizados podrían dirigirse para ayudar, para que supusieran unas ayudas adicionales a estos hogares en situación de vulnerabilidad o bordeando o en riesgo de entrar en situación de vulnerabilidad, para que pudieran tener acceso a la rehabilitación, pero que para ello requiere de un compromiso claro por parte de las administraciones y de nosotras como organizaciones de la sociedad civil para andar detrás de ellas. Y nada más, ya las preguntas que tengáis, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Javi, por tu intervención. Pues ahora, si queréis, tenemos media hora para preguntas que tengáis, para ir resolviendo. Si no hay preguntas, yo podría seguir porque estaba viendo el reloj y ya he llegado a los 35, pero hay muchísimo tema que ir trabajando y que desde CECO estáis también haciendo un montón de cosas, o sea que yo creo que hay quizás más cosas dirigidas al apoyo a nivel como de oficina de consumidores. También podríamos hablar bastante más, porque desde CODES llevamos 10 años con un programa denominado Ni un hogar sin energía, en el que damos apoyo directo a estos hogares, y al final pues también, o sea, hasta aquí hablábamos mucho de la rehabilitación, pero también hay otras ayudas que podéis estar al tanto y que pueden ser de utilidad, como las ayudas de sustitución de electrodomésticos, que en muchos casos también producen consumos energéticos muy importantes, o algunos elementos que no son muy caros y que en el caso de viviendas muy ineficientes se amortizan súper rápido, y que incluso desde las oficinas quizás podéis conseguir ayudas para financiarlos y poderlos ofrecer gratuitamente a hogares en situación de vulnerabilidad, como burletes de ventanas y puertas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas pequeñas cosas que nosotros hacemos cuando damos asesoramiento energético a hogares, que quieras que no, pues al final te puede acabar mejorando reducir el consumo y la factura de una manera importante. Y luego, como contexto general, que es algo que también yo creo que fue un poco lo que incidí más en las jornadas fantásticas que organizaste desde CECU y desde Acurema sobre la rehabilitación energética, que es la necesidad de que las ayudas públicas sean redistributivas. O sea, que no tiene sentido que estemos pagando la rehabilitación de vivienda de gente que se lo puede permitir, porque al final estamos hablando de una inversión. O sea, es algo que yo pongo un dinero y al cabo de más o menos tiempo voy a recibir un dinero de vuelta, porque voy a haberme ahorrado en calefacción o refrigeración. Entonces, simplemente incidir sobre todo en eso, y luego en todas las barreras que en la presentación ya he puesto en las imágenes del hipervínculo los dos documentos, que son bastante más extensos y que quizás sean de ayuda. Dolores había levantado la mano, por si quieres intervenir. Sí. Bueno, muchas gracias, porque ha sido todo muy interesante. Durante la exposición, si no he entendido mal, ha habido un momento que se ha hablado de calderas colectivas, ¿verdad que sí? Subvenciones para calderas colectivas, entendido. Bueno, yo no mencionaba subvenciones, sino más bien como que, por ejemplo, si pasas de un edificio
de 10 viviendas que tiene 10 calderas individuales y por la rehabilitación instalas una caldera colectiva, realmente a día de hoy y haciendo caso al plan de recuperación, en el mejor de los casos tendría que ser una caldera de biomasa, porque como decía Eloy, las instalaciones con combustibles fósiles no se financian con las ayudas actuales, pues que de repente te ves en una situación de repente erais 10 unidades de convivencia que no hablabais entre vosotras nunca y de repente tenéis que empezar a gestionar cosas en conjunto y que puede dar lugar a conflictos. Sí, es que me queda un poco parada porque precisamente muchos edificios han quitado lo colectivo, ¿no? Entonces, al verlo me he quedado un poco diciendo, no entiendo, ¿no? Ahora, porque antes no, ahora sí, otra vez. Era ¿no? Mi duda. Ujú. Sí, muy brevemente, yo creo que desde el punto de vista de la eficiencia de los equipos, normalmente siempre es mejor, cuanto más agrupes, tiende a ser mejor, y esto ya es intuitivo, pero porque no viví la época en la que efectivamente como que comerciales iban a las casas y por qué vas a estar con la caldera esta, pero como que daba la sensación de que era una tendencia como a fomentar casi el individualismo y tipo, ¿para qué vas a preocuparte aquí de tener que hablar con todos estos vecinos y gestionar la caldera, sino pudiendo tener tu propia caldera y que ya pues ahí te ahorras problemas y al final pues bueno, pues lleva a dinámicas de eso, de cerrarte de tu vivienda para adentro cuando al final vivís todas en el mismo edificio. ¿Alguna pregunta más que Coldo? Sí. Estás sin el micro activado, Coldo. Digo que yo Ahí está. quería hacer una reflexión y al final no sé si podré hacer alguna pregunta. ¿Con qué nos encontramos nosotros en estos últimos 10 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues que la vida útil de los combustibles fósiles eh, iban a desaparecer, no solo porque el petróleo es finito, sino porque por cuestiones medioambientales, ¿no? La alternativa que se nos ofrecía era el gas natural, ¿no? Más eficiente, poder calorífico, menos afecciones al medio ambiente. Y eso parece también que se ha derrumbado. Es decir, ya el gas tampoco es un combustible fiable, ¿no? Cosa que yo pongo relativamente en duda, ¿no? Porque la biomasa también contamina, que digamos que no. Bien, entonces, por otra parte está lo que puede hacer una persona a nivel individual en su hogar o lo que puede hacer una comunidad en instalaciones comunitarias, ¿vale? Se da el caso de que recientemente se han cambiado muchas calderas de gasoil o fuel oil por gas y ahora se están planteando qué vamos a hacer, o sea, porque parece que también esto tiene una vida limitada por ley, ¿no? Esto quiero que me lo aclares, Javier o Eloy, ¿no? Bien, eso por un lado. Por otro lado, la industria habla de calderas de gas mucho más eficientes, condensación, no sé qué, ¿no? Eh, ¿Es cierto eso? O sea, ¿tiene recorrido? ¿Tiene futuro o no? ¿Mm? En las bombas de calor, tecnología aplicable, no aplicable, ¿en qué invierto yo? ¿Eh? Y cuando estamos hablando de que el porcentaje de rehabilitación de las viviendas, no sé si hablaba de un 0,1% o alguna cosa así. O sea, el recorrido que tiene la rehabilitación es inmenso, aparte como nicho de negocio también, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Y sin embargo, creo, por lo menos lo que nos pasa a nosotros en el País Vasco, es que no hay profesionales suficientes y adecuados pues, para las instalaciones estos solares, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos, no? O sea, porque está muy bien que nos formemos, que sepamos lo que hay. Por otra parte, los procesos administrativos son engorrosísimos, desistes, te rechazan la información cuando crees que tienes derecho, etcétera. O sea, es decir, ¿qué hacemos, no? Como organizaciones civiles, ¿qué tenemos que difundir? Calderas de gas sí, calderas de gas no, que yo qué sé. O sea,
Yo particularmente, mira que en esto llevo muchos años hablando, peleando, informándome y francamente estoy totalmente desorientado. Y no, si estoy yo, me imagino cómo estará el resto, ¿no? Esa es mi reflexión, no sé si alguien me puede Sí, contestar. o sea, un poco, para mí personalmente, creo que la solución es, bueno, primero, rehabilitar viviendas y sobre todo aislarlas térmicamente, porque si no, da igual el tipo de tecnología que usemos, que esa energía se va a acabar yendo a la calle si no la encapsulamos dentro de las viviendas. Y luego compatibilizarlo con las comunidades energéticas que nos permiten decidir cómo producimos la energía, para qué la destinamos y no dependemos de los vaivenes de las multinacionales energéticas. Y sabemos el tipo de energía que producimos, no producimos, no usamos gas, no usamos biomasa, ¿no? Entonces, para mí personalmente sería compatibilizar la rehabilitación energética de viviendas con la constitución de comunidades energéticas locales, que además permiten una reducción muy importante de los costes de la energía. Paz, si ¿Y quieres nos intervenir. explicaréis cómo se hace esto de las comunidades Claro, locales? las comunidades energéticas o sea, es una herramienta que es muy útil para todo esto. De hecho, además se puede hacer una comunidad energética con el objetivo de mejorar la eficiencia energética. O sea, una comunidad de vecinos se puede constituir como comunidad energética para llevar a cabo un proyecto de eficiencia energética, de rehabilitación energética. Sin embargo, por retrasos en la regulación, dificultades técnicas, es todavía no está desarrollada, por ejemplo, qué forma jurídica concreta tienen que tener las comunidades energéticas. Hay de muchos tipos, hay cooperativas. En Ávila, por ejemplo, se están desarrollando con forma de asociación. em, entonces, no hay como un único camino para constituir una comunidad energética y no hay tampoco un único objetivo o un único uso que se le pueda dar a esa comunidad energética, lo que se añade a lo que señalaba Koldo de la dificultad administrativa, ¿no? Hay una dificultad técnica de lo que es un proyecto de rehabilitación energética per se, porque técnicamente no todos los edificios son iguales y hay que contar con muchos criterios técnicos a la hora de decidir qué tipo de proyecto de rehabilitación energética se tiene que hacer en cada edificio. Y luego existen muchas complicaciones alrededor, ¿no? En el día de hoy hemos visto las complicaciones en torno a la solicitud de subvenciones y digamos que para la constitución de comunidades energéticas daría como para otro curso como este exclusivamente de cuál es el camino, cuál es la andadura que siguen en las comunidades energéticas, pero existen materiales que si os resultan interesantes os podemos hacer llegar, ¿no? Amigas de la Tierra tiene mucho material hecho sobre comunidades energéticas y pobreza energética. Desde CECU también los hemos reivindicado como una herramienta para luchar contra la pobreza energética y bueno, y existen casos y ejemplos que se pueden dar. Javi, si le quieres dar. Sí, yo en relación a algunas de las cosas que ponías sobre la mesa, Coldo, en primer lugar, efectivamente, reincidir en lo que decía Eloy, que idealmente, antes de tocar una caldera, deberíamos primero pensar en aislar el edificio, pero poniéndonos en el caso de, oye, se me ha reventado la caldera individual, ¿qué hago? Pues lo que hay ahora mismo en el horizonte es que a partir de 2025 es una directiva europea, pero que aún se está trabajando, pero ese artículo parece que está bastante agarrado ya, que es que a partir de 2025 ningún Estado va a poder dar ayudas
para combustibles fósiles. Esto serían esas calderas, por ejemplo, que por ejemplo en el Estado español ya se está haciendo en el plan de recuperación, pero ya ni comunidades autónomas ni municipios podrán dar ayudas. Y yo creo que me puede bailar la fecha porque esa sí que se ha ido moviendo, pero yo creo que hay una previsión de que a partir de 2035, 2040, la idea es ya retirarlas por completo. Entonces, ante ese horizonte de, vale, tenemos, o sea, tenemos el fin de los combustibles fósiles delante, ¿qué se les recomienda a la gente? Si no me equivoco, a día de hoy hay como 3 vías principales que se están discutiendo. Yo voy a defender muy mucho una y luego hay otras 2, que son la aerotermia. La aerotermia, que es un sistema al final que depende de electricidad y que, como bien has dicho, pues al final, por ejemplo, la biomasa, pues sí, en teoría se compensan las emisiones de dióxido de carbono que se producen, pero también las estás trasladando y te las estás poniendo dentro de tu ciudad con las afecciones que eso tiene para la salud. Dentro de eso, de la biomasa, también están los biogases, que eso pues, son gases generados por procesos metabólicos y que también, pues, esos quizás sean más discutibles. O sea, por mi lado, yo defendería abiertamente el tema de la aerotermia. Los biogases es algo que aún se está trabajando bastante y que tendría que estudiar en mayor detalle, pero en cualquier caso yo recomendaría antes la aerotermia. Y luego hay un vector que a mí personalmente me parece casi hasta peligroso, que es el uso del hidrógeno en calefacción en viviendas, que eso tiene varios problemas. Por un lado, se vende el hidrógeno como un vector sostenible cuando no tiene por qué serlo, porque depende de cómo se produzca. Sí, la aerotermia también, pero puestos a tener esa duda, al menos la aerotermia es más eficiente sobre el papel que el hidrógeno, porque directamente tienes electricidad que estás poniendo a funcionar para calentar o refrigerar hogares, mientras que el hidrógeno tienes que utilizar electricidad en muchos casos para producir el hidrógeno, trasladar el hidrógeno y entonces hacer uso de una caldera de hidrógeno que además en muchos casos no es tan eficiente. Y luego además hay muchas casas o empresas gasistas que están empujando muy fuerte por el hidrógeno, principalmente para mantener la infraestructura que ya tienen hechas. Pues tipo, no, pues fíjate, tengo esta red de gas fantástica, pues ya que estamos, la empezamos a utilizar para el hidrógeno y no pasa nada, y bueno, ya estamos, pues si prolongamos unos cuantos años más también el uso del gas hasta apurar lo que permite la ley, pues ni bien ni mal. Entonces, yo si me viera en esa situación de se nos ha reventado algo, se nos ha roto algo y hay que sustituir, yo recomendaría aerotermia en ese caso, e idealmente a nivel de edificio, incluso a nivel de distrito. O sea, aquí también ya son más cosas eficientes y ahí ya pues estamos quizás un poco en la lista de los Reyes Magos, pero porque de repente que a una persona se le estropee su caldera y convencerla de que consiga que en su edificio entero se ponga una aerotermia colectiva, pues buena suerte, pero en ese lado yo iría por ahí. Y luego el tema de los trámites, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo a veces tengo la duda también de si no tenemos a veces, o en algunos sectores clave, administraciones infradotadas, porque vas a oficinas a discutir con gente de direcciones de vivienda y están como hasta el cuello, ya están bien. Y es como, claro, es que nosotras somos las mismas personas que estábamos hace 12 años. Hace 12 años el trabajo que teníamos era este y ahora de repente, porque todo lleva también más trámites, pues el trabajo que tenemos que hacer es este. Entonces, pues también el aprovechar para defender que quizás necesitamos algo más de trabajadores y trabajadoras públicas. También añadir una cosa, también una cuestión de soberanía energética, ¿no? No podemos depender de un medio energético como el gas que no lo poseemos nosotros, ¿no? Y estamos un poco al vaivén del mercado energético, de geopolítica, etcétera, y por la situación geográfica en España podemos tener una energía eléctrica renovable muy potente, ¿no? Entonces ahí también eso es una cuestión a tener en cuenta. Coldo, si Sí, quieres... sí, quería preguntar con respecto al tema de la aerotermia.
es una tecnología desarrollada y suficientemente práctica y qué costes tiene con respecto tanto lo que es el equipamiento como es la instalación, la adecuación y todo este tipo de cuestiones, porque no es tan sencillo sustituir, por ejemplo, una calefacción central por aerotermia a nivel de domicilio individual, ¿no? Si los podéis orientar un poco por ahí, por favor. Justo en la próxima sesión vamos a hablar de la aerotermia, pero No, lo dejamos, te- si no, para la próxima sesión, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? como quieras. Lo vamos a tratar seguro. De acuerdo. Si quieres apuntar algo, Javi. Sí, o sea, efectivamente son unas soluciones a nivel individual. Yo creo que estaríamos hablando como de 4.000, 6.000 euros en una vivienda, o sea, es caro y además en algunos casos sí que, o sea, como que tiene problemas añadidos y yo creo que es algo, porque por ejemplo, un radiador de los que yo estoy viendo ahora delante de mí no te sirve para un sistema de aerotermia porque la temperatura a la que impulsa el agua es algo menor. Entonces, pero sí que creo que es una razón para juntar, o sea, ya aparte del trabajo de día a día, pues convencer a las administraciones que son muy necesarias poner ayudas para que al final, sobre el papel, a un usuario o a un consumidor le cuesta lo mismo ponerse una caldera o cambiarse la caldera de gas que ponerse un sistema de aerotermia y para eso, sobre todo si no te lo puedes pagar, pues hacen falta ayudas. Supongo que la aerotermia distribuida siempre será más eficiente y mejor que la aerotermia individualizada, ¿verdad? A nivel comunitario y todo eso. Incluso desde el punto de vista estético, porque si no tienes en fachada un montón de mochilicas, que Como el aire acondicionado. eso es. Sí, que luego necesitas también una unidad interior y pues la mayoría de las personas no vivimos en casas con un gran tamaño, ¿no? Entonces, pues meter dentro de la vivienda un aparato que tiene unas dimensiones considerables, ¿no? Pues también eso teniendo una aerotermia colectiva, pues lo salvaguardas un poco. Paz. Sí, con respecto a esto, esto del tamaño de la unidad interior es uno de los principales argumentos que dan los instaladores para seguir instalando calderas de gas, porque dicen que es más cómodo para la gente que tener la unidad interior de aerotermia. Y realmente, o sea, sí que ocupa espacio y es mucho mejor tenerla centralizada porque además el sistema permite un uso mucho más eficiente si es central, pero incluso teniendo una unidad interior tampoco ocupa tanto más espacio que una caldera como para que esa sea una razón de peso para no instalarla. O sea, esto que lo veremos el próximo día, pero que es que nos hemos reunido varias veces con los instaladores y nos repiten una y otra vez que claro que con el tamaño de los pisos no se pueden instalar las unidades interiores de aerotermia y de verdad que no es una razón suficiente. Es mejor que sea central, pero no es una razón suficiente para dejar de instalarlo. ¿Vale? O sea, Yo estoy muy preocupado por estas cosas porque la captación y la fagocitación de las grandes compañías a cualquier sistema que se quiera instalar a nivel individual fuera del circuito, pero es que todavía me llama muchísimo más la atención cuando en la página web de la BBVA, del BBVA, del banco, dice la ciencia que le roba calor al aire, así funciona la aerotermia. BBVA trabaja día a día para desarrollar prácticas sostenibles. O sea, ¿qué habrá detrás de esto para que la propia banca, no solo las energéticas, esté metiendo, claro, supongo que será créditos a la instalación y toda esta historia, ¿no? Pero vamos, hacen un manifiesto increíble, ¿no? Preocupado. Dolores, si quieres participar. Sí. Ay, quizás diréis que soy tonta, pero con la aerotermia, ¿qué conseguimos? Calefacción, conseguimos cocina y aire acondicionado y esto no. Sí, Sí, consigues pero calefacción y aire acondicionado, las dos cosas. Y de hecho es uno de los puntos más fuertes en un país como España, porque con un mismo Vale. sistema
puedes calentar y enfriar una vivienda de manera eficiente, mucho más barato que, o sea, el coste diario es mucho más barato que con una caldera de gas actual. Luego, Y la gente la que tiene, instalación y todo esto es lo que lo hace claro, más caro ahora mismo. y la gente que tiene gas en las cocinas para cocinar y así, esto ya no. No. No, esto No. es otra parte de otra demanda para conseguir de verdad dejar de depender del gas, habría que estar lanzando el mensaje hacia las personas consumidoras de si vas a cambiar tu cocina, no la cambies por una de gas, cámbiala por una eléctrica. O sea, Bueno, esto, porque si no es una señal, o sea, es una señal que lo que hace es que sigas dependiendo de que exista una red de distribución de gas doméstico para poder utilizarlo para cocinar. Entonces, no se trata tanto de colocar sobre el peso sobre los hombros de cada consumidor individual, de, ay, ahora me tengo que cambiar de cocina, pero sí lanzar la señal de si ha llegado el momento de cambiar tu caldera, si ha llegado el momento de cambiar tu cocina, hazlo por sistemas eléctricos que te permiten dejar de depender del gas y poder alimentar tu casa con energías renovables, que al final es lo que luego, si a todo eso le sumas la eficiencia energética, el acceso a comunidades energéticas y todo lo que venimos hablando, al final es eso lo que luego te va a garantizar que los hogares españoles estén preparados para un escenario de mm, independencia energética o de dependencia del 100% renovables, que es el objetivo al que queremos llegar, ¿no? Que el 100% de la electricidad sea renovable. Entonces, mm, vamos a el, acompañar a ese el- objetivo con las medidas que se vayan y tomando. y el tratamiento del agua caliente domiciliaria, eso como, por Hay dónde, que... La aerotermia lo hace también. también, Sí. pero ahí no es muy eficiente, ¿no? Pregunto, ¿eh? Sí, 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 porque normalmente, o sea, la temperatura ideal a la que impulsa una aerotermia es como 45-55 grados, que al final es casi ya la temperatura de agua caliente sanitaria. Vale, 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 correcto, Depende de lo caliente que te quieras duchar. correcto. Vale. Ya, el problema de la instalación es lo que decís antes, aparte del volumen y el tamaño, claro, es que luego la instalación interior de cada domicilio, donde la red de agua caliente puede o no estar centralizado, es complicado, o sea, es algo más que poner un aparato, porque tienes que cambiar toda la distribución interior también, ¿no? Yo lo veo complicado, y hay una cosa que sí me acaba, llevamos con esto muchos años, pero sin embargo creo que las nuevas construcciones no están cumpliendo ni de lejos con estas perspectivas, ¿no? De eficiencia energética, ahorro energético, tal, o sea, o mínimamente, ¿eh? Yo por lo que veo en la construcción que se está dando actualmente. Conozco instalaciones con paneles solares en la cubierta que no están ni funcionando, ni van a funcionar nunca. Están ahí porque entraba dentro de los planes, pero que al final en la práctica no están funcionando, ¿no? a ver, Es que se han puesto los paneles, que con el tiempo ya han pasado de los paneles, que se ve que necesitan rehabilitación, etcétera, y no todos los vecinos pues están a por ello. Ujú. Adi, si quieres... Bueno, nada, simplemente sí que, o sea, hay edificación nueva, o sea, la normativa el Código Técnico de la Edificación actual es bastante riguroso respecto al tema de la eficiencia energética. Efectivamente, luego ya depende de que haya un seguimiento, pero en general. Y luego sí que es cierto que el tema de los paneles solares, en concreto de agua caliente sanitaria, tuvo una época, como a principios de los 2000, que eran necesarios porque un porcentaje del agua caliente sanitaria tenía que producirse de forma sostenible, entonces se tendía por los paneles energéticos o por la geotermia en algunos casos si podían. Y un problema que tienen, como decía Dolores, es que si no se realiza un mantenimiento adecuado de esos paneles, pues acaba fallando en algunos casos hasta la tubería de agua, porque en el caso de los paneles fotovoltaicos, o sea, los paneles solares de agua, es directamente paneles que se calientan y que tú haces pasar un circuito de agua por ahí. Entonces, si no haces un mantenimiento, pues puede que esos tubos y además que se produce la dicotomía de que cuando más ganancia tienes es cuando menos agua caliente usas. Eso ya es otro tema, pero si no hacías un mantenimiento adecuado, acababa reventando algún tubo
muchas veces pasaba que la comunidad de vecinos pues se enfadaba, no sé qué, y cortaban el circuito de agua de los paneles y ya está. O sea, sí, eso ha tendido a pasar. Solo una pregunta y termino. A Javier, que estáis muy duchos en este tipo de cosas, ¿qué porcentaje de nueva construcción está utilizando la geotermia, por ejemplo? Bastante poco porque al final no te sabría decir la cifra, pero claro, al final la geotermia se puede instalar principalmente de dos maneras, o a través de un pozo, que muchas veces son 200, 100, 200, 300 metros, que ya requiere pues, de que tengas el terreno para hacerlo, o de explanadas muy grandes para hacerlo. Sí que, por ejemplo, conozco bastantes casos que al norte en el Pirineo se están haciendo, pero como de vivienda, o sea, nosotros sí que tenemos relación con bastantes empresas de instalación de renovables, tanto fotovoltaica como geotermia, y es, por suerte, yo creo que más de lo que creía en un principio, menos de lo que me gustaría ver, porque a día de hoy es el sistema más eficiente. O sea, por ejemplo, la aerotermia se habla de una eficiencia en comparación en cuanto a kilovatios invertidos y kilovatios o calor recibido de un 400% y la geotermia se está hablando como de un 600-800% de eficiencia energética en cuanto al uso. O sea que sin duda la geotermia es lo más eficiente, pero ese sí que ya requiere de una inversión de instalación. O sea, hacer un pozo de 100-200 metros para abajo, pues también es un... Pero sí, sin duda, oye, por mi lado, ojalá más geotermias. Bueno, pues gracias. Yo tengo que dejaros. Sí, no, ya acabamos todos. Si no hay nadie más con preguntas, cerramos la sesión. Y nada, la semana que viene, igual, el lunes 13 a las 11 horas, empezamos la sesión. Será no estará Javier, estará Elvira de la Redoar. Y nada, muchas gracias a Javier y a Codes por venir y nos vemos la semana que viene. Bueno, y al resto de personas por acudir. Gracias. Muchas gracias a todos. Vaya muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego.